tal amigos y amigas? Pues muy buenas tardes, bienvenidos en este día tan especial, Día del Amor y la Amistad, en donde bueno, pues también trabajamos para ustedes, pues sobre todo en esta ocasión con una charla muy interesante, en la cual ya había habido algunos antecedentes, algunas dudas, y me refiero al tema de las pensiones. Pero hoy en lo particular vamos a estar analizando y comentando esta parte del incremento que se les da. Y pues para ello tenemos a dos grandes invitados, a la licenciada Yamile Moncada, quien ustedes ya la conocen, ya lo ubican, y pues también aquí a un invitado también especial, el licenciado Víctor Moncada. Licenciada, pues bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Telésforo. Como siempre es un gusto el poder estar contigo compartiendo sobre toda esta información que pues hace muchísima falta a la audiencia, el poder esclarecer todo este tipo de dudas, ¿no? Muchísimas gracias como siempre. Pues bienvenida, gracias a ti. Muchas gracias, Telésforo, por la invitación y abarcar el tema que me estabas comentando antes de entrar al aire. Pues bien, vamos a darle con todo, ¿no? Arrancar con todo. Sí, tú me dices, licenciada, pues estábamos hablando de esos incrementos. Porque fíjate que la vez pasada que comentamos sobre el aumento que se venía ya para este 1 de febrero, que ya muchos lo pudieron ver como tal palpado en su pago, así es. Generó muchísima confusión porque la gente pues tiene la duda de cómo es que va a aumentar mi pensión. Va a aumentar conforme al aumento que reciba el salario mínimo, el aumento que recibe la UMA o de acuerdo a la inflación, como que se tiene ahí esa pues desinformación o también pues la duda, ¿no? De exactamente en base a qué aumenta la pensión. Y recordarás que también comentamos que el salario mínimo que iba a imperar para este año 2022 iba a ser de una pensión mínima garantizada de 5,833 pesos. Es correcto. Por lo tanto, aquellos que se pensionaron el año pasado decían, bueno, a ver, espérame. Si mi pensión del año pasado fue de 4,300, quiere decir que este año va a ser de 5,800 y no. Entonces la intención es aclarar todo este tipo de incertidumbre que existe por parte de la audiencia para que sepan, es decir, vamos a acomodar cada cosa en su lugar. Perfecto. Para que el auditorio sepa exactamente cómo aplica este tipo de aumentos y qué es lo que pasa con las pensiones en general en el país. Y partiendo de ahí, Telésforo y Víctor, para explicarles es que las pensiones en general van a aumentar conforme a la inflación. Es decir, si yo cobro una pensión de 2,000 pesos, de 5,000, de 15,000, de 20,000, de 30,000, el monto que yo cobre va a aumentar el siguiente año, es decir, vamos a hablar ahora para 2023, para febrero de 2023, va a aumentar con lo que resulte de la inflación de todo este año. ¿Sí? Okay. Lo que es la canasta básica, lo que vaya arrojando como tal se va a hacer un acumulado y el resultado de cierre de año es el que va a aplicar el aumento de todas las pensiones, indistintamente del monto que tú estés cobrando, para partir de ahí. En efecto, hay porcentajes que de acuerdo a tu edad, que esa es otra situación, de acuerdo a tu edad, en el momento que tú vas a solicitar una pensión, existe un porcentaje de que el 75% que corresponde a los 60 años de edad, a los 61 años de edad corresponde el 80%, y así va subiendo un 5% hasta llegar a los 65 años, que correspondería a cobrar un 100%. Pero es ahí donde la gente dice también, a ver, entonces va a aumentar mi pensión conforme a la inflación y adicional a ello, si ya ahora yo tengo 63 años, me voy a ir con el 85, el 90%, creen eso y no es así. Entonces, la intención del día de hoy, el tema del día de hoy, es aclararles que las pensiones van a aumentar año con año conforme a la inflación. Es que, bueno, ahí manejan muchos conceptos que la gente no está bien informada, en la cual me pongo en su lugar y ellos te dicen, a ver, es que me manejan la UMA, muchos conceptos financieros, la UMA, salarios mínimos, y aparte me están el índice nacional de precios, cuál me toca o cuál me corresponde. Entonces, para cada concepto aplica diferente significado. Por ejemplo, cuando es el salario mínimo, va a referirse solamente a las pensiones que se obtengan en el momento o en el año que te corresponda. Exacto. En este caso, vamos a poner que yo no alcance la cuantía de una mínima garantizada. El gobierno me va a poner el faltante para que yo pueda a completar se te pueda completar como tal y obtener esos 5. Solamente ahí va a aplicar lo que es el salario mínimo. Posteriormente, lo que es la UMA, esta se la podemos aplicar para la continuación voluntaria.
Entonces, Ok. otro Pero es término. para otro tema, vamos. Para- Otro es para tema. otro tema. Sí, Pero para la un gente... incremento de pensión, pero En cuestión de que yo incremento me en la- cuestión me la- monetaria y no tanto de una asignación. Yo creo que para dejar eso en claro a nuestros amigos, primero tenemos que ubicarlos a ellos, ¿no? Exacto. La mayoría de ellos son del régimen 73, Sí. de los que seguramente nos están viendo, o de los contadores que nos están viendo, y que tienen a familiares, amigos que ya están pensionados. Entonces, si hablamos de ese grupo de pensionados que ya están desde hace 2, 3, 5, 20 años Exacto. pensionados, A ellos les aplica el que su pensión va a aumentar conforme a la inflación. y ya ha venido aumentando cada año, Es o sea, correcto. conforme a la inflación, porque la ley pues ha sido permanente en ese sentido, Sí. de estarles diciendo, oye, a partir del momento en que te pensionaste, una persona, ejemplo, de hace 20 años que se pensionó hace 15, desde el momento en que se pensionó, cada año ha tenido un incremento Exacto. conforme a la inflación. Exacto. Sí y no, ahí te va. Fíjate Ok. que hubo un decreto cuando estaba el presidente Fox, hubo un decreto porque anteriormente, en efecto, es que la gente tiene en el radar de que las pensiones aumentaban conforme al salario mínimo y no se equivocan. Eso sucedió antes, pero como el aumento que recibía el salario mínimo era inferior al que recibía la inflación, por decreto se determinó en el 2004 que iban a aumentar las pensiones mejor en función de la inflación, porque era un porcentaje mucho más elevado que el que recibía como tal el salario mínimo. A De hecho, era partir del año inferior 2004. a partir del año 2004. Entonces, por decreto, el expresidente Fox determinó que para ayudar a los pensionados hizo 2 decretos muy importantes. El primero fue que las pensiones aumentaran en función de la inflación y no en función del aumento del salario mínimo, porque era inferior al que les refiero, ¿no? Era inferior a la inflación. Por lo tanto, decía, el poder adquisitivo de los pensionados se va a ver mermado porque va aumentando la inflación y es mejor que aumenten las pensiones conforme a la inflación para que vayan de alguna manera de la mano y no con un porcentaje inferior que definitivamente no va a permitir que pues este recurso permita que salgan adelante con sus gastos del día al día, ¿no? En cuestión de economía. Por eso es que se hace este decreto y adicional a ello, el segundo decreto que determina también el expresidente Fox era el aumento del 11% a las pensiones mínimas. Así es. Entonces, esto fue para tratar de ayudar porque el salario mínimo, el aumento nomás no era suficiente para que las pensiones tuvieran un aumento significativo que permitiera subsanar el día al día, ¿no? Es por ello que la gente dice, oye, a ver, si hoy por hoy el aumento que ha recibido el salario mínimo, estamos hablando que el aumento del año pasado con respecto a este fue de 20 puntos porcentuales Así aproximadamente, la gente dice, oye, en base a ese aumento que está recibiendo el salario mínimo, es que debería de haber aumentado mi pensión y no en Claro. función de la UMA, que es ahí donde están perdidos porque saben, tienen por ahí la noción, la idea de que anteriormente así se pagaban las pensiones y es correcto, sí se pagaban las pensiones en función del aumento del salario mínimo, pero como era inferior, se tuvo que adecuar al salario, más que nada el salario mínimo se tuvo que adecuar a la inflación, También, sí. que era mucho más alta que como tal el aumento que recibía un salario mínimo. Por ello es que existe esta duda de las pensiones, como bien lo refiere Víctor, de que existe esta laguna de, oye, pues en base a qué aumenta mi pensión. Entonces, para esclarecer a toda la audiencia, en efecto, anteriormente se pagaban las pensiones en función del aumento que recibía el salario mínimo, pero esto desapareció en el 2004. Ok. Y a partir del 2004, la fecha, es que se aplica que el aumento de cada año que reciben las pensiones es en función de la inflación y esto aplica a partir del mes de febrero. Y el resultado, que el porcentaje que va a aplicar para el mes de febrero, es el resultado de lo que arroje el De los INEGI aumentos. de los aumentos de la canasta básica, ¿no? Ok. Del año inmediato anterior, ¿no? En este caso, para 2023 será lo que arroje 2022. Y es así como van a aumentar las pensiones. Ahora, ¿cómo se constituye tu pensión? Es otra historia, que es justamente lo que vamos a explicar el día de hoy, para que se sepa que los porcentajes que integran tu pensión son otra historia y son en base a tu edad, que no Claro. tienen nada que ver con el aumento que anualmente va a recibir tu pensión. Para que a todos les quede claro, todas las pensiones, indistintamente, sea de riesgos de trabajo, de invalidez, de lo que sea, independientemente también del monto que reciban, el aumento que van a recibir va a ser en el mes de febrero y va a ser en función de lo que arroje la inflación. Ok, en este Ya, año para- la mayoría de los pensionados que ya están, que estuvieron en el año 2021, 2020,
la inflación fue del 7.33%. Exacto. Ese incremento es el que van a recibir. Bueno, que ya recibieron como tal este 1 de febrero. El 1 de febrero. Es sí, correcto. para que tengan una idea, digo que a lo que estaban recibiendo en noviembre, en octubre, Claro. y todo eso, que le aumenten arribita del 7%. El 7.36. Eso es lo que van a recibir de Es los que correcto. ya están pensionados. De los que ya se encuentran pensionados es lo que van a recibir. Que eso es totalmente distinto a que cada año el IMSS maneja topes para poderte dar de alta. Con el salario máximo, tú podrás ganar 200,000, pero yo instituto no te puedo registrar con ese salario y yo tengo unas bases, yo tengo un tope máximo, que es en base a 25 UMAS. Así ¿Sí? es. Para aclarar eso, como primer punto. Y segundo punto es que las pensiones mínimas garantizadas que corresponden a Ley 73, aclaro, a Ley 73, que es lo que justamente mencionaba Víctor, el Estado como tal dice, a ver, si por tus condiciones no, tu salario es bajito y no alcanzas por lo menos una mínima garantizada y no se generan las condiciones propicias, pero sí tienes la edad y sí tienes las semanas que requiero, hablando de aquellos que pertenecen a Ley 73, te voy a otorgar yo, Estado, una pensión mínima garantizada, que es con lo mínimo con lo que te puedes ir y que es igual a un salario mínimo, pero del año en el que te corresponda pensionarte. Es decir, el año pasado hubo un salario mínimo distinto al que hoy opera. El año que viene para 2023 será otro el salario mínimo que nos rija. ¿Me explico? Entonces, sí, a los que les corresponda pensionarse para este 2022, por primera vez van a obtener la pensión mínima garantizada, que es igual a un salario mínimo, aumentándole el 11% por decreto de Fox. ¿Sí? Perfecto, Que nos sí. da un resultado de 5,833 pesos. Pero esto no quiere decir que los que se me pensionaron el año pasado con el salario mínimo que imperó el año pasado vayan a cobrar ahora para este 2022 la pensión mínima Ya no les garantizada que aplica. está. No. Ya no Tu les pensión aplica. solamente va a aumentar en función de la inflación, nada más. Así Cada es. año va a irse ajustando una pensión mínima garantizada y que aplicará para que a quien le corresponda pensionarse en ese momento. Más no quiere decir que la pensión del año pasado se va a ajustar, la pensión mínima del año pasado se vaya a ajustar con la pensión mínima garantizada de este año. Un ejemplo, ahorita que dices que son 5,800, pongamos que la inflación sea de 7%, entonces va a ir en acorde a ese 7%. Si es que resultara la inflación en un 7%. Sí, pero poniendo como ejemplo, como base el que acaba de pasar, el Sí, 7%. pero fue algo histórico, este 7% de inflación. Llevábamos Sí. más de 2 décadas de que no se diera este efecto de un 7%. Normalmente la inflación Es de oscila entre el 3 y el 4%, ya cuando mucho el 4%. Entonces normalmente es entre un 3 y un 4%. Y es como han aumentado las pensiones. Por lo tanto, no quisiera yo generar expectativas falsas, pero para poner un ejemplo, podría ser que para el siguiente año, para 2023, la inflación resultara en un 4%. Bueno, entonces tu pensión mínima garantizada de 2022 hay que aumentarle ese 4% ficticio Siempre que y cuando estamos ya ahorita. estés pensionado. Siempre y cuando estés Definitivamente. pensionado, ¿no? Y los que se pensionaron el año pasado con una pensión mínima garantizada, esa pensión mínima garantizada solamente va a aumentar conforme a la inflación. No se va a ajustar con la pensión mínima garantizada de 2022 ni la de 2023, que es ahí donde Están todas las personas confusiones. que la verdad desconocen de seguridad social, les venden esta idea y por ahí hay un personaje que ha mencionado este tipo de cosas, que también pues maneja redes sociales y está desvirtuando la información de tal suerte que me ha confundido a la gente e inclusive habló de que les iban a pagar retroactivo. No se paga Increíble, retroactivo, sí, claro. porque el ciclo del aumento de tu pensión conforme a la inflación dura 12 meses. Cada 12 meses se te va ajustando. Y este beneficio dura 12 meses, así es que no hay como tal retroactivo. Entonces, nada más para aclarar, porque sí hay personas que creen ser expertos en seguridad social y no lo son. Es que aquí Y- las personas creían que el retroactivo va, y yo lo pensaría así, pues no me pagaron en el mes de enero y el aumento, y entonces me tendría que tocar enero más febrero. No, porque te toca de febrero a febrero, que son los 12 meses. Pero es lo que las personas Pero es lo creen. que las personas creen. Hay muchas cuestiones técnicas, vamos a llamarlas así, que no las comentan incluso en las redes sociales porque con todo respeto no son expertos. O sea, Sí, de entrada. La verdad es que tienes, número uno, que tener bien estudiadas las leyes, sus reglamentos. Hoy me hacían una consulta, me decían, oiga, licenciado, ¿y usted nada más maneja modalidad 40 para poder pensionar a una persona? Le dije, no, mira, hay diferentes opciones e Es correcto. incluso yo tomo en cuenta hasta la calidad de vida.
sí, enfermedades preexistentes para tomar una decisión de cuándo te conviene pensionarte, ¿no? Entonces, sí, ejemplo, han puesto el número incluso del monto de la pensión y yo me quedo calladito porque dije, está casi aproximado. Cuando decimos que es un salario mínimo multiplicado por 30.4 para recibir la pensión mínima garantizada, y les dije, no, el Seguro Social tiene añísimos haciendo un procedimiento que es el salario mínimo hoy, que de 172.86 creo que es el monto, lo multiplica por 365, lo divide entre 12 meses y le da el aumento del 1.11%. Y eso te da la cantidad, digo yo, cotejándolo contra las resoluciones, porque hasta el centavo me cuadra, ¿no? Claro. Haciendo esta operación matemática. Y en muchos casos, ahí yo veo que ponen cantidades estimadas o que más o menos dicen salario mínimo por 30.4. ¿De dónde sacaron el 30.4? No lo sé, no existe. Incluso yo les digo, en las diferentes leyes que hay en México, nada más hay 2 artículos en donde se utiliza el 30.4, que es cuando se utiliza para calcular el subsidio para el empleo de manera semanal o quincenal. Ahí te dice el procedimiento del artículo 110 de la Ley del Impuesto a la Renta, que se debe dividir entre 30.4 y multiplicarse por el número de días del periodo de la nómina, que puede ser 7, 14 o 15. ¿No? Entonces, es para esos casos. Y cuando haces un cálculo opcional de retención del impuesto para efectos del aguinaldo, de la PTU, de la prima vacacional, también te dice que podrás utilizar el 30.4. O sea, digo, lo comento porque son los únicos 2 artículos que se utilizan. Y yo veo que incluso en las nóminas muchas veces las programan y el pago quincenal le ponen 15.22, no sé qué. Entonces le digo, oye, ¿por qué? Dice, porque es el equivalente, si lo multiplico por 2, es el 30.4. Le digo, ¿y de dónde sacas el 30.4? Si la ley del Federal del Trabajo te dice claramente cómo se debe calcular la cuota diaria, cómo se debe pagar en una semana, en una quincena, etcétera, ¿no? Entonces, digo, a final de cuentas, sí es importante comentar esto del 30.4 que no se debe utilizar. Simplemente el Seguro Social tampoco lo utiliza, hace ese procedimiento anual, lo divide entre 12 y ya le da el promedio, que no es exactamente el 30.4, es el 30 con fracción, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Y sí, la pensión mínima garantizada, que bien comentas tú, también es importante que tengan ese concepto bien identificado, sí, porque hay otra pensión que se llama garantizada y que también otra y que confusión. Confunde. Ahora nos vamos con aquellos, ahorita todo lo que hablamos es Sí, de ley 73. Ahora nos vamos con ley 97. Pensionados y no pensionados, que ¿no? el concepto cambia. El concepto para antigua ley es cesantía y el concepto para nueva ley es retiro. Es una pensión de retiro que va a ser en función del saldo que tengamos en nuestra Afore. Pero ahí es donde viene la situación. Cuando tu saldo en la Afore es insuficiente y que no te alcanza, hay que recordar que más o menos para que tengan como una fórmula casera, tengan una pequeña noción, el saldo que está en tu Afore hay que dividirlo entre 12 meses, entre 20 años, que es el estimado de vida. Una prox, para que la gente pueda determinar, tener un algo. Evidentemente la fórmula real como tal está en la misma ley del Seguro Social y involucra muchos otros conceptos aritméticos. Sin embargo, si los ponemos a hacer ahorita este tipo de cálculos, pues no vamos a lograr aterrizar el concepto. Yo lo quiero hacer mucho más digerible para que se pueda entender la idea. Si tú divides 500,000 pesos entre 12 meses, entre 20 mensualidades, te va a dar 900 pesos. Evidentemente, con 900 pesos al mes no vas a alcanzar a vivir. Por lo tanto, como el recurso de tu Afore es insuficiente para contratar una renta vitalicia, para hacer todo este tipo de otras dinámicas que se tienen, hay 3 modalidades, por así decirlo, dentro de la nueva ley para poderse retirar. Como tu recurso de la Afore es insuficiente, existe el artículo 170 de la Ley del Seguro Social y que este artículo fue como tal publicado a partir del 1 de enero de 2021, donde ya habla de una pensión garantizada que es con lo menos con lo que aquellos que pertenecemos a cuentas individuales nos podemos ir cuando el saldo de nuestra Afore es insuficiente. Y el monto que viene en esta tabla, Víctor Telésforo, es en base a una coordenada, ¿no? De acuerdo al monto de semanas cotizadas que yo tenga, de acuerdo a las sumas que yo tenga registradas con mi patrón y a la edad. Ya son distintos los factores que se van a tomar
artículo 170 y que como tal es cuando el saldo de mi Afore es totalmente insuficiente. Por lo tanto, al no alcanzar los recursos que se encuentran en mi Afore, con lo menos con lo que me voy a poder ir es con lo que refiere dentro de esta tabla. Y hay que recordar que, lo comentábamos la vez pasada en la charla que tuvimos, que hubo una reforma a cuentas individuales, a la nueva ley del IMSS en octubre de 2020, donde precisamente hubo una reducción de semanas cotizadas de 50 para 2021 y que cada año irán aumentando 25 semanas hasta llegar al tope establecido de 1,000 semanas. Es decir, para este 2022 la base son 775 semanas. Entonces, dentro de esta tabla dice que para este año el requisito son 775, pero si tú tienes 1,000 semanas y tienes, en lugar de tener 2 UMAS, tienes 5 UMAS y tienes 62 años, pues te vas con un monto de retiro distinto a que si tuvieras 60 años, con 750 semanas y con un salario mínimo, ¿me explico? O con 2 UMAS. Cambia el monto de retiro en este artículo. Por ello es muy importante diferenciar a aquellos que son de antigua ley, siempre les va a corresponder una pensión mínima garantizada que es igual a un salario mínimo y que se va a ajustar cada año en función de la inflación. La pensión, ¿sí? Y para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales, nos va a aplicar el artículo 170 siempre y cuando el monto de nuestra Afore sea insuficiente y que de igual manera este monto se irá ajustando conforme a la inflación, ¿sí? Pero no es que cada año que va aumentando el salario mínimo a mí me va a aumentar la pensión mínima, no. Eso para aclararlo de tajo y que quien lo esté diciendo es totalmente falso, Telesforo. Es algo injusto, ¿no, Vic? Sí. Porque mira, una persona que cotizó en ley del 73 500 semanas con un salario mínimo, le van a dar 5,833 pesos. Al día de hoy, sí. Sí, al día de hoy. Y una persona que nada más porque cambió de la ley, entre comillas, cambió la ley en ese régimen, porque la verdad la ley sigue siendo la misma, los artículos siguen siendo los mismos. Imagínate una persona con 775 hoy en día que toma la decisión de pensionarse. O sea, número uno, le están pidiendo más semanas. Se va casi con el 50%. Más semanas que el del ley 73. 775 y se ve con una cantidad mínima que es arribita de los 2,000 pesos. Ni siquiera es correcto. Eso. Miren, aquí tengo la tabla, por poner un ejemplo. Ahorita ya mencionaste el artículo, los artículos que van a respaldar la antigua ley es el 68, 69 y 145. Es correcto, mientras que para la nueva ley es el artículo 170. Y Así para es. poner más o menos un ejemplo, alguien que esté ganando hoy entre 3 UMAS y 3.99 UMAS, que tenga 62 años de edad, con 750 semanas se va con una pensión de 4,315. Sí, pero el menor, el que tiene menos, el de 1 a 3. 3,500 con 60 espérame tantito. Sí, el que tiene Aquí está, con 60 años, 2,622. O sea, imagínate, 2,622 contra 5,000. Digo, yo la verdad es que sería cuestión también, no quiero hacer ruido, pero es algo inequitativo, ¿no? En un beneficio que tienes. Una desigualdad, o sea, ¿no? Una desigualdad. Sí, porque ya no tienes el poder adquisitivo. Exacto. O Así sea, como es. que, ¿de qué privilegio cotizaste gozan los más. de la antigua ley con respecto a nosotros que somos nueva Sí. ley? Porque ellos se van con una pensión de 5,800 y alguien, fíjate, 2 escenarios al mismo tiempo que se estarían presentando para este año. Alguien que pertenezca a la ley 73, que cumpla este año los 60 años de edad y que haya logrado cuando menos las primeras 500 semanas de 500, cotización, mucho menos, se va con pues. 5,800, menos semanas, 5,800 pesos. Y alguien que tenga 775 semanas, más semanas, estamos hablando de 250 semanas más, y que tenga 60 años de edad, pero que pertenezca a cuentas individuales, se estaría pensionando con 2,622 pesos. Así es. En años, trabajé 5 años más que el de la ley Visto del desde 73. esa lógica, sí, claro. Y me están dando Hay una equidad. menos de la mitad de lo que se está llevando el que está conforme a la ley del Sí, 73. totalmente. Sí, que aquí obviamente se está... Tiene que ver un poquito, Vic, con la administración de los recursos. Exacto. ¿Verdad? Porque se supone que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía los recursos con las inversiones adecuadas y acá simplemente están en portafolios de inversión con las Afores, en donde dicen, bueno, pues yo te voy a pagar, porque quien paga este tipo de pensión, bueno, es que aquí la paga el gobierno federal. La paga el gobierno También es bien federal. importante, Sí. la pensión garantizada. Cambia la ¿no? estructura, cambia la dinámica, también Pero te al la final de puede- cuentas, quien estaba administrando los recursos es la Afore, porque Es el gobierno correcto. federal le dice, oye, préstame los recursos, déjame ver y yo le pongo la diferencia si es que le falta. Sí. ¿No? Bien, pues
Sí, no es equitativo. No, sí hay ahí desigualdad, por ello es que hay que aclarar los dos distintos escenarios que hay para los de la antigua ley y para los de la nueva ley, y adicional a ello, los porcentajes que como tal integran una pensión para que no lo confundan, que Sí. porque para este año, el año pasado yo tenía 60 años, soy de la antigua ley, y este año ya tengo 61 años, y muchos creen, me va a aumentar la pensión, en lugar de tener el 75%, voy a tener el 80%, y no. Claro. Esto hay que aclararlo porque es otra de las dudas muy reiterativas, Telésforo, que se estuvieron recibiendo con respecto a la Es el charla que momento tuvimos. se te adjudica. Exacto, es en función, este porcentaje de la edad es otro, son conceptos de cómo va a ser integrado, porcentajes de cómo va a ser integrada la pensión, más no quiere decir que se va a actualizar tu pensión porque el año que viene ya tienes 64, 65 años, esto es falso. Te vas con el porcentaje de la edad en la que solicitas la pensión y ese porcentaje va a quedar fijo toda tu vida. Si yo solicité la pensión a los 64 años, me voy a ir con el 95% siempre y cuando haya estado activa. Y ese 95% va a quedar fijo siempre. Lo único que va a aumentar mi pensión es en función de la inflación y que esto se verá reflejado como tal en el mes de febrero de cada año. Pero no porque ya tenga 65 años me van a ajustar al 100%, Claro. para nada. No, a veces no no así. es lo mejor irte hasta los 65 años, cuando traes Tampoco. ciertas condiciones sobre todo en tus semanas cotizadas, ¿no? Claro. Es el análisis que decías que tú tomas en cuenta, el Sí. estudio de vida que tiene la persona y tomar las decisiones que van a corresponder a la forma que tiene y necesidades. Claro, hay varias personas que yo les recomiendo que se pensionen a los 60 ya cuando empezaron a los 55 con la modalidad 40, por las semanas que tienen, que ya son bastantes, y eso, para que no dejen de ganar. Máximo me llevo un año más hasta los 61 años para ganarle un poquito más ahí en el incremento del porcentaje que dices, pero a veces si ya me los llevo a los 62, 63, dejan de ganar también pensión. O sea, estás pagando por una parte de la modalidad 40, pero aparte estás dejando de ganar. Entonces yo sumo eso y la verdad es que a veces no les conviene. Pero sí un promedio a los 62 años de edad, cuando empezaste 5 años la modalidad 40, es lo excelente. Pero también Exacto, tiene es que la ver- medida perfecta, ¿no? Yo creo Pero que hay lo más personas que adecuado tienen es 500. 61 y medio, a lo más 62 para irte prácticamente con un 100%, porque tienes un 15% adicional por Así asignaciones es. familiares, entonces se compensa, pero esperarte hasta los 65 creyendo que te vas con el 65% es totalmente una falacia, O no, gente, no mal aplica. gente mal asesorada que tiene 500 semanas y tiene ya los 65 años de edad y le dice, no, mira, éntrale a la modalidad 40 porque vas a ganar más. No. Y la verdad es que no es cierto. Por o eso sea, es realizar nos el engañan. examen que tú mencionas adecuado a la medida del cliente que te está Sí, porque con solicitando. 500 semanas andas por abajo de la pensión mínima garantizada y todavía le pones modalidad 40 y apenas vas alcanzando al año y medio la pensión mínima garantizada. Dices, oye, pues no le inviertas, mejor llévatelo de una vez con 5,800 Te conviene, pesos. exacto. ¿No? Bien, si me lo permiten, vamos aquí a atender algunas, porque así es, ya ves que apenas estamos Ya hablando, empezaron las vienen las preguntas. preguntas, si me ayudas, ya mío te ayudo. Dice Adrián Alba, buenas tardes, ¿cómo puedo comunicarme con los expositores para una asesoría en forma que conviene? Bueno, pues aquí tenemos los teléfonos en Cadefi, hablen con su ejecutivo, por favor, ahí en la cintilla hay un teléfono y nos hacen favor de ahí a pasar la llamada y pues para que les podamos atender, ¿no? Directamente, Claro que sí, teléfono. vía telefónica o ya sea que vengan a las instalaciones. Bien, Carlos Jiménez, Carlos, buenas tardes, licenciado, Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia, igualmente. Mi mamá tiene 427 semanas cotizadas, dejó de cotizar en 1996, va a cumplir 60 y quiere pensionarse. Entonces ella cuida a mi tía que tiene cáncer y da cursos de internet de manera independiente, pero no está de alta en el SAT. Si se inscribe en el programa piloto de trabajadores independientes y paga sus cuotas, se puede pensionar a los 60 o puede pensionarse como trabajador del hogar o darse de alta con un patrón y solo pagar las cuotas. ¿Qué alternativas se tienen? Bueno, de entrada, Telésforo, bueno, es un hecho que no se va a poder pensionar si no junta la base mínima, que son 500 semanas. Es correcto. Partiendo de ahí. Segundo, es que en efecto se tiene que volver a reactivar, porque si dejó de cotizar desde 1996 ya no hay vigencia de derechos, ya perdió esta figura. Así es que sí, en efecto se tiene que reactivar. Y hoy por hoy hay muchas herramientas que permiten poderse reactivar. Lo más importante que hay que aclarar es que no se debe de aplicar la simulación. Es decir, que el amigo de la amiga te dé de alta para simular
y que no exista como tal una relación obrero-patronal, una relación subordinada. Ok. Ya anteriormente era como que la praxis que se empleaba, sin embargo el IMSS se percató de esta situación y lo único es que si hoy no me puedes materializar esta relación con correos electrónicos, no con los pagos, los pagos ya no son ni siquiera el requerimiento. Eso es la prueba plena, O vamos. sea, exacto. Se requiere como tal el que me des la materialidad de la relación. Tú dices que eras vigilante, demuéstrame que vigilabas. Has de tener WhatsApp, has de tener correos electrónicos, alguna foto te debes de haber tomado. ¿Sí me explico? O sea, debes de entregar elementos probatorios que puedan justificar tu actividad como primer punto. Entonces, si vas a aplicar la primera, que es régimen obligatorio, que sea de manera formal, donde tú no le estés pagando a nadie para que te den de alta, partiendo de ahí. Y con esa sí podría pensionarse a los 60 años. Con esa sí podrías pensionarte a los 60 años. Existe otra modalidad, que es la modalidad de trabajador independiente del ámbito urbano. Esta modalidad, Telesforo, tiene una particularidad que solamente te permite pensionarte después de los 65 años de edad. Entonces hay que evaluar esto porque si tiene ya 60 años, pues no le aplicaría como tal esta figura, ¿no? Por ello debería de analizar. Otra es que para que aplique también la figura de trabajadora doméstica, el IMSS tiene 3 puntos muy importantes. Existe la trabajadora doméstica que es de entrada por salida y existe la trabajadora doméstica que es de planta. Cualquiera de las dos sí hay una gran diferencia porque la que es de planta quiere decir que vive en el domicilio y quiere decir que sí trabaja completo el mes. Okay. La trabajadora que es de entrada por salida quiere decir que hoy está contigo un día o 4 veces al mes, ¿me explico? Entonces no es un trabajo continuo. Podrías emplear esta figura solo si cumples con los supuestos que señala como tal el IMSS, que también hay que aclarar que esta figura como tal aún no está debidamente o jurídicamente como tal encuadrada, ¿no? Porque hay todavía mucha apertura donde la misma plataforma del IMSS te indica que puedes negociar con el patrón, ¿no? Oye, si le quiero dar vacaciones, es algo que lo tienen que platicar. O sea, todavía el IMSS te dice, no te obliga como tal, esta figura no está encuadrada dentro de la Ley Federal del Trabajo, que están en vías de hacerlo, pero como tal no está en el radar aún. Por lo tanto, la misma plataforma del IMSS te dice que lo puedes negociar con tu patrón y viceversa, ¿no? El tener periodos de descanso, porque solamente es un trabajo momentáneo. Cambia la figura cuando ya es de entrada, de planta, ¿no? Entonces, en este caso nos refieren que si podrían emplear esa figura, pues si cumples con el hecho de, debe de haber 3 actividades preponderantes. La primera es que te dediques al cuidado de la vivienda. La segunda es que puedas cuidar a algún familiar. Y lo tercero, la elaboración de los alimentos. Entonces, si cumples con alguna de estas 3 dinámicas, sí podrías aplicar la figura de trabajadora del hogar. Ya no se emplea el término doméstico porque se considera un término que, pues, de alguna manera lacera a las personas. Se debe de emplear el término trabajadora del hogar. Entonces, sí podría aplicar. Solamente con el régimen obligatorio es a los 60. Las demás alternativas serían a los 65 años. La de trabajadora doméstica sí es a los 60 años de edad también. Y el trabajador, lo que es la modalidad 44, que es trabajador independiente del ámbito urbano, es hasta los 65 años de edad. Ok, sí, perdón, nada más la corrección, la palabra de trabajador doméstico pues ya la quitaron, ya es trabajador del hogar. Y bien lo que dices, Yami, sí, lo que no se recomienda mucho es que simulen, ¿no? Sí. Mira, en una operación normal, digamos, nosotros tuvimos una experiencia, yo en lo particular, en donde en mi empresa, de una manera para ayudar a las personas adultas, era decirles, oye, ¿quieres cotizar un año? ¿Quieres trabajar? Bueno, pues aquí te damos este empleo en donde tendrás que ir, digo, pensando bien, los veíamos en sus condiciones de que todavía podían trabajar en ese momento, a los 60 años, a los 59, que también se nos dio bastante. ¿Qué hacíamos? Oye, pues ayúdanos para que vayas a entregar volantes en ese entonces de la capacitación, ¿no? Entonces se paraban ahí, no sé si los llegaron a ver afuera del Instituto Mexicano del Seguro Social o del SAT, y esas personas las teníamos contratadas para poderles ayudar en una relación laboral formal en donde teníamos su expediente laboral, ¿sí? Desde su solicitud de trabajo, porque no hay prohibición para contratarles, ¿no? Entonces se les fijaba un salario mínimo y decirle, oye, pues mira, el salario mínimo es para que 2 veces a la semana o 3 veces a la semana
vayas al SAT o al Seguro Social que te quede más cerca a entregar los volantes. Y eso lo hacían durante un año. Le mandábamos a una persona para que les tomara foto, como bien lo dices, para que hubiera esa evidencia. Pero mira, había algo más que esa foto. O sea, lo que era el contrato de trabajo, lo que era el comprobante fiscal de la nómina, lo que era el depósito bancario a su tarjeta bancaria. Que son totalmente elementos incluso probatorios. El entero de las retenciones o el pago de las cuotas patronales, de tal manera que en 2 o 3 ocasiones el Instituto Mexicano del Seguro Social nos mandó una auditoría para decir, oye, es que eso no es posible, no se puede hacer, no se puede dar. Entonces le digo, ¿por qué no? Si la Ley Federal del Trabajo lo dice claramente, ¿sí? En su artículo 5, no debe haber discriminación por cuestiones de edad, ¿sí? O sea, aquí está, en la Constitución también lo dice. Entonces, de esa manera, el Consejo Consultivo dijo, está bien, prueba lo demás. Pues aquí están los comprobantes bancarios, todo. Pasó la prueba. ¿Por qué? Porque además estaba materializado, existían los volantes, Exacto. Las personas sabían de lo que estaban haciendo, ¿no? Los llevaban sus familiares, no sé cómo le hacían, los llevaban sus familiares, nosotros les entregamos los volantes y ellos se encargaban de distribuirlos, ¿no? Entonces, digo, estoy dando esta idea porque para ¿cómo se llama? Carlos Jiménez, bueno, pues también hay maneras de hacer la relación. Entrar en un régimen obligatorio. ¿Yo puedo contratar a mi papá o a mi mamá hoy en día? Sí. Y más por la situación que estamos viviendo. Un ejemplo. Oye, mamá, fíjate que pues yo tengo la necesidad de ir a trabajar. Vamos a pensar que soy soltero. Yo necesito que tú me apoyes aquí en la casa, pues ayudándome en algún quehacer. Digo, también hay que ver las condiciones de la mamá, ¿no? Si ella está fuerte y puede hacerlo y tiene los 50, o es más, 50 años, 55, 60, y tú ves que tiene las condiciones para ganarse, porque además las utilizamos. Oye, ma, se me antojó un molito. Pues vamos, hazme comida todos los, cada 8 días y te voy a contratar por ese servicio, ¿no? Me haces un postrecito y todo. Entonces te contrato como trabajador del hogar, ¿sí? Me haces esa tarea. Elaboración de alimentos, ¿verdad? claro. Y la verdad, vas a tener tu salario. Digo, para ella va a ser bien importante el que la reactives, el que tenga un trabajo y que esté cotizando ante el instituto. Tú no te preocupes más, yo me encargo de pagarte tus cuotas obrero-patronales, ¿no? Me encargo de hacer todo el cumplimiento de las obligaciones, etcétera, para que algún día te puedas pensionar. O sea, ¿eso lo puede hacer un hijo para un papá o para una mamá? Claro que sí, ¿no? Entonces nada más es cuestión de imaginarse ahí y en qué se puede ocupar a ese papá o a esa mamá, ¿no? Claro. Digo, ya a lo mejor con un abuelito ya sería un poquito más difícil. Pero digo, la otra, si no se diera ese caso, ¿por qué? Pues no se dan las condiciones. Porque muchos me han preguntado a sus 60 años, 63, 64, oiga, licenciado, es que a esta edad ya no me contratan. Le digo, no, eso es lo que está pensando usted. Pero mire, hay muchas empresas de seguridad privada que los requieren nada más para estar ahí en la portería, ¿no? Como vigilantes. Sí, claro. Y la verdad yo conozco mucha gente que tiene más de 60 años como vigilantes en empresas, en edificios. Sí. O sea, sí existe la fuente de trabajo, nada más es cuestión de que hable por teléfono, oiga, me da la oportunidad, que lo ubiquen en la zona más cercana, ¿no? Porque luego también se pasan en mandarlos de polo a polo y pues así, ¿no? Sí. Entonces sí hay la manera, sí, Sí hay la manera, para en Carlos este caso, Jiménez para sí, Carlos sí están Jiménez. las opciones, ¿no? Sí. Y si no, pues que nos llame y también le asesoramos. Claro que para sí. darle esa alternativa. Bien. Tenemos otra. Jesús Alvarado Arias, buenas tardes a todos. Solicité recursos al equivalente a 64 semanas cotizadas. Estas semanas son irrecuperables. Bueno, da a entender de que solicitó un préstamo, Sí. el equivalente a 64 semanas. ¿Qué tiene que hacer ahí, Yamile? Bueno, sí se puede reintegrar como tal el recurso económico que te hayan dado de tu Afore. Tienes que acudir a tu Afore a hacer la solicitud para reintegro de recurso por ayuda por desempleo, seguramente ha de haber sido, o alguna otra dinámica donde te descuentan evidentemente las semanas cotizadas. Y al momento de hacer la solicitud, te indica
indica directamente tu Afore, te busca para que reintegres evidentemente el recurso que se te entregó junto con los rendimientos que dejó de percibir como tal ese recurso. No creas que si te dieron, por poner un ejemplo... no son recargos. No son recargos, es más bien el rendimiento que dejó de percibir el recurso. Si te dieron 17,000, por poner una cantidad, un ejemplo, y te dicen, bueno, me tienes que reintegrar 18,000 pesos, te dan una clave interbancaria para que tú puedas hacer el depósito o transferencia. Y dices, oye, pues es que a mí solo me dieron 17. Sí, pero es el recurso que dejó de recibir incrementos. Entonces, como tal, tienes que reintegrarlo para que se recuperen esas semanas cotizadas, claro, y no hay problema. Y vale la pena que lo regresen. Vale la pena, pero fíjate que hay una pequeña trampa que se llega a presentar, que es muy común y es fácil de resolverla. Ya una vez que tú haces el depósito a la cuenta del banco que te indiquen en tu Afore, haces la transferencia, debes de verificar como tal en tu estado de cuenta de Afore que el recurso se reintegre al concepto de cesantía en edad avanzada y vejez. Okay. Porque lo están reintegrando al concepto de aportaciones voluntarias. Entonces, eso no te va a servir de nada porque no se van a reintegrar tus semanas cotizadas. Es una trampa. Entonces, oye, Afore, a ver, te regresa la lana para que se vaya a cesantía, porque tú me entregaste este recurso del concepto de cesantía y en base a eso es que disminuyeron mis semanas cotizadas. Es decir, cesantía es exactamente igual al concepto de semanas cotizadas, es exactamente proporcional a mis semanas cotizadas. Por lo tanto, si yo te estoy reintegrando el recurso que me diste, debes de reintegrarlo al concepto de cesantía y no de aportaciones voluntarias, porque ahí no me va a significar nada de semanas cotizadas. Como si lo estuvieras aportando. Claro, entonces no tiene chiste, pero sí se han dado ya por ahí algunos casos, para ser exacta, bueno, de los que me han hecho saber, unos 5 casos en distintas Afores, donde, lo voy a regresar a aportaciones voluntarias. No, tiene que ir a cesantía. Es que no se sabe explicar las personas, digo, pobres, porque no conocen los términos que nosotros manejamos. Es correcto. Porque dicen, oiga, pues quiero regresar lo que pedí, o quiero regresar al Afore, o quiero depositar al Afore lo del préstamo. Pues póngale ahí y le hacen la solicitud y todo, depositan. Pero si él dijera, oiga, hice una solicitud de seguro por desempleo, el cual quiero reintegrarlo con sus rendimientos y quiero que me lo reflejen en las semanas cotizadas, o como bien dices tú, quiero que me lo pongan en cesantía en edad avanzada, y acudir al instituto para, oye, acabo de reintegrar hace 15 días, hace un mes, quiero verlo ya reflejado para que se vea el incremento. El detalle está también, ¿sabes qué, Telesforo, Víctor? Que el personal de las WEAPS no está debidamente, ¿de las unidades especializadas, lo que es la WEAP, no están debidamente asesorados o con la preparación correcta que anteriormente hacían las Afores. Yo recuerdo, y a Víctor le consta, que la preparación era directamente en una de las universidades más prestigiosas de este país, para no meter gol, y ahí era donde te daban el curso, para que verdaderamente le constara a la CONSAR que tenías el conocimiento pleno de la seguridad social. Y hoy por hoy, el personal que tienen todas las Afores, la mayoría, no tienen la preparación académica en materia de seguridad social. Entonces, lo contratan y van aprendiendo en el camino de las fallas que le van informando a la gente, y que ellos forman parte de esas fallas, de esa mala información o deformación de la información, y que pues a punta de estira, afloja y echando a perder se aprende, es como van sabiendo cómo se maneja la situación y perjudican a mucha derechohabiencia. Claro. ¿No? Entonces, ahora, en el caso de un joven que lleva ya 10 años aportando a sus Afores del nuevo régimen, 97, y solicita un préstamo por desempleo, digo, ahí da lo mismo que lo regrese o no lo regrese, porque no le va a afectar en su semana. La verdad, fíjate que sí y no. Nosotros es un tema que se cose por separado, porque evidentemente ya estamos como en serpientes y escaleras, ¿no? O sea, te toca el último escalafón, ¿no? Aunque tú estés acá arriba con un megasalario, al final del día te vas a ir con el de abajo, porque quizás el saldo que tú tengas acumulado en tu Afore no es suficiente. Entonces dependemos del saldo del Afore. Acá sí la base o el requisito de las semanas cambia, y debemos de tener 1,000 semanas, que ese va a ser nuestro estándar, nuestra base, nuestro piso para 2030. Evidentemente de 1,250 a 1,000 semanas, pues es un algo, ¿no? Un algo que nos suma, pero con respecto a las 500 semanas que maneja la antigua ley, estamos hablando del doble, ¿no? La antigua ley te pide 10 años, mientras que la nueva ley nos va a pedir 20 años, ¿no?
como base. Entonces, sí, en las semanas cotizadas las debes de tener porque si no, ni siquiera llegas al requisito de los 20, ¿me explico? Claro. Entonces, no es que te vaya a impactar en que obtengas un monto más alto, sino que te va a impactar en que ni siquiera seas candidato a recibir lo básico, lo mínimo. Es que te repercute de dos formas, tanto en semanas como en el monto. Y a los de la antigua ley nada más es semanas, porque el monto sí va a disminuir, pero conforme a un incremento. Pero la nueva ley sí va a tener un impacto mayor que la antigua ley si yo tomo prestado. Sí, claro, sí. Me dice una chica la semana pasada, tiene 37 años de edad. Es raro que una persona De a los nueva ley se 37 involucren, sí, totalmente. diga, oiga, le quería pedir su asesoramiento, dígame cuánto me va a cobrar, porque quiero saber cómo pensionarme bien en un futuro. O sea, raro también. Tiene 37 años de edad, dice que empezó a trabajar a los 20, o sea, lleva 17 años, ¿no? O sea, 700, casi 800 semanas cotizadas, ¿no? Por ahí. Entonces, dice, y mi salario ha sido de 15,000 pesos, empecé, hoy estoy en 20 y tantos mil pesos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder pensionarme en un futuro? Le dije, bueno, mira, lo que sí necesitamos es que sobre el salario que tienes ahorita, o sea, número uno, saber cuánto tienes acumulado de tus recursos de la Afore, ¿no? Y número dos, tenemos que ver al actuario para que te haga, pues prácticamente la corrida de con cuánto te quieres pensionar. No sé si eso es correcto lo que se le está comentando. Que voy a exponer yo mi caso, sí, que yo me estoy preparando para poderme pensionar. Hay que recordar que la pensión de retiro... O sea, un buen ejemplo. Exacto, o sea, y yo lo estoy preparando, caso real, yo lo estoy preparando, yo pertenezco a cuentas individuales. Y hay que recordar que el único seguro que es administrado por la Afore es el de retiro. Es decir, si yo me espero a mis 60 años de edad, evidentemente me voy a pensionar por medio de la Afore, por medio de las 3 modalidades que maneja, al obtener una pensión de retiro. Sí, porque tú no tienes opción de la ley del 73. Sí, no, ahí te va. Okay. Todas las otras ramas de aseguramiento, estoy hablando de que existen 5 ramas distintas de aseguramiento por parte del IMSS, riesgos de trabajo, invalidez, cesantía, maternidad, enfermedades generales, ¿no? La única rama de aseguramiento que no administra el IMSS es la de retiro. Estamos hasta ahí, porque esa la administra la Afore, ¿no? Okay. Entonces, si yo llegara a tener una invalidez, yo ya Mile Moncada llegara a tener una invalidez, es decir, una enfermedad general, alguna enfermedad crónico-degenerativa, con lo que yo ya llegara a contar, yo podría pensionarme por esta figura, ¿no? Cumpliendo evidentemente con los requisitos establecidos por ley. Por lo tanto, si yo me llegara a pensionar por una invalidez, quien me pagaría en vida la pensión sería el Instituto Mexicano del Seguro Social y no la Afore. Por lo tanto, el esquema que aplicaría el IMSS es bajo la metodología de la Ley 73, aunque en el momento que yo llegara a fallecer, evidentemente o indiscutiblemente, le tendría que pagar a mis beneficiarios por nueva ley. Pero mientras yo esté viva y lo que dure aquí, si yo tengo una pensión por invalidez, va a ser bajo el esquema de la Ley 73. Es decir, un monto muchísimo más alto, el 35% es 1000 veces más alto que lo que yo pudiera llegar a obtener por parte de la Afore. O sea, estamos hablando años luz de diferencia. Órale. Por lo tanto, yo ya tengo una enfermedad crónico-degenerativa y no tengo una, tengo varias. Tengo tiroides, tengo la presión alta y tengo artritis. Entonces, por lo tanto, ya tengo un algo en el radar. Y el instituto tiene conocimiento de estas enfermedades. Hoy por hoy están controladas. Pero para dentro de 13 años, que yo llegara a tener 53 años, pues evidentemente estoy haciendo mi proyección para poderme pensionar por una pensión de invalidez. Y me pensionaría conforme a la Ley 73, donde me tomarían mi salario promedio de las últimas 250 semanas en función de todo el número de semanas cotizadas que yo logre obtener, sobre un 35%. Pero evidentemente esto es muchísimo más alto para mí, que soy nueva ley, que pensionarme por el artículo 170. Ojo, no así aquellos que pertenecen a Ley 73 les conviene irse por una de invalidez. Cambia. Un trabajador de Ley 73 no le conviene pensionarse por una invalidez, claro que no. Porque se da el tiro de gracia solito, porque no es lo mismo un 35% a un 75% o más.
¿Sí me Así es. explico? Sí, sí, sí. Entonces, cambia la situación. Hay que saber qué perfil de trabajador es, saber su situación para hacer una estrategia. En mi caso, Víctor y yo estamos diseñando esto para que yo a mis 53 años me pueda estar pensionando por una invalidez y quien me pagaría sería directamente el IMSS. Así ¿sí? es. Quien tendría que pagar esta rama de aseguramiento es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, me voy con el antiguo esquema, es decir, la antigua metodología que aplican. Pero si yo me espero hasta mis 60 años de edad, evidentemente es cuando te toca, y cuando no, aunque te pongas, ¿va? Así es. Es algo similar. Sí. Si yo me espero a los 60 años, indiscutiblemente me voy a pensionar por retiro. Pero yo no me quiero ir por retiro porque no me iría con un recurso que me permitiera tener una vida, por lo menos, con lo básico. Claro. Para que pueda alcanzarme, y yo más que soy especialista junto con Víctor, pues hemos diseñado el que yo me vaya por una invalidez, y como yo ya cuento con alguno de los requisitos, Sí. que es tener alguna enfermedad crónico-degenerativa y que el instituto tenga conocimiento de la misma y que con cierta periodicidad el instituto me tenga en el radar de cómo estoy, es más que suficiente para que yo levante la mano en un momento determinado, que esa es una Sí, proyección. alternativas va a haber, ¿no? Yo también, por así, me acuerdo de cuando mi papá tenía en paz descanse, tenía sus 59 años, le decía, hijo, oye, ¿cómo le hago para pensionarme? Le digo, mire, vamos a hacer una cosa, yo soy profesionista, estoy dado de alta en el SAT, lo voy a contratar, y lo contraté como gestor. ¿Sí? Y él me apoyaba con toda la parte de los pagos de los impuestos, recibir correspondencia, etcétera. Y de esa manera entablé una relación. O sea, siempre digo, hay alternativas, ¿no?, que se pueden utilizar. Todos los casos son distintos, son de análisis, son de estudio. En el caso de esta chica que tiene los 37 años, le dije, bueno, necesitamos, o sea, ella está en posibilidad de ahorrar. E incluso yo le dije, ¿quieres ahorrar? Acá entre nos, déjame ver hasta cuánto quieres ahorrar, y a lo mejor te puedo decir, ¿sabes qué? Esta no es la mejor inversión. Están los bienes raíces. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí dices, o sea, Yo creo que hasta va a funcionar más. le acabo con sus ilusiones de invertir. Sin embargo, le dije, vamos a hacer esas corridas y tú lo decides. O sea, acá vas a tener una pensión, ¿sí? Una pensión que puede ser de X monto. Acá vas a tener, si inviertes en bienes raíces, vas a tener una renta de un inmueble que va a estar rentando, te va a dar un equivalente a algo, ¿sí? Pero aparte vas a tener el valor del inmueble, en dónde te conviene más invertir, ¿no? Digo, porque ella sí está interesada en invertir. Entonces Sí, hay que hacer unas corridas financieras ahí. Y fíjate, Hay que estoy sopesar, pensando, ¿no? sí, Que incluso así ni siquiera es la mejor inversión las pensiones, en una ley 97, ¿no? en una ley 97, Sin no, embargo, hasta que no cambien las condiciones. Sí, yo la verdad, por generalidad sí les digo, todos los chavos que estén aportando ahorita a la ley 97 en su Afore, si tratan de hacer un sacrificio y ahorran del 20 al 30% de su salario, es posible que se lleven una pensión mucho mejor que la del artículo 170, ¿no? Que es la pensión mínima, ¿no? Es correcto. Bien, tenemos por ahí otra pregunta. Janet Meneses nos dice, respecto al tema que están tratando en vivo, incremento en las pensiones, me gustaría me pudieran atender una duda, por favor. Mi mamá de 64 años logró recuperar sus datos en la Afore, ya que ella en el 97 no eligió ninguna. Sin embargo, en su información recopilada aparece sin ningún saldo. ¿Qué pasó con las aportaciones que ella tenía en el SAR? ¿Por qué no se las reconocen en la Afore o en dónde están canalizadas? Bueno, ahí de entrada, por lo que veo, no se ha pensionado. Lo del SAR, evidentemente, lo que es el sistema de ahorro para el retiro, estaba en una ICEFA, ¿no? Una institución crediticia. Por lo tanto, si ella en su momento no hizo o no activó su Afore, seguramente se ha de encontrar el recurso en una cuenta concentradora. Hay que jalar como tal el recurso, hay que hacer un trámite, y si no está vigente, pues evidentemente estos son puntos que le restan, ¿no? Porque si tiene un rezago de, por lo que creo entender, más de 20 años de haber dejado de cotizar, evidentemente no ha hecho muchas cosas y no habrá saldo en la Afore. Hay que hacer todos los trámites correspondientes. ¿Y a qué me refiero? Hay que acudir a la Afore en la que se encuentra hoy por hoy y solicitar como tal una búsqueda de recursos SAR. El detalle es que para poder hacer esta búsqueda de recursos SAR, el requisito que estableció como tal la CONSAR es que por lo menos debes de contar con algún documento de la institución crediticia que en aquel momento administró tus recursos. Y hablamos de Serfín, que era una de las Bancomer,
Serfín y Banamex, que eran los que estaban en ese momento, y con algún documento que tú tengas, con uno solo, pero que sí lo tengas, me lo presentas a la Afore y hago la búsqueda y el rastreo del recurso. El problema es que no tengas ningún documento y ahí pues, ¿qué haces, no? Evidentemente no se podrá rastrear como tal lo que tú hayas acumulado en el SAR, que hay que recordar que el SAR surge en 1992 y termina como tal en 1997, Así ¿no? es. Son 5 Para años cambiarle SAR. de nombre, ¿no? Nada más fue para cambiar el nombre. Sí, porque es la antesala el SAR a lo que es Afore, ¿no? Así es. Cambio, pero fíjate que tuvo algo interesante el SAR, porque sí en efecto era un ahorro que te lo iban a entregar adicional a tu pensión. Ya la Afore ya no es que sea como tal un ahorro adicional que te voy a dar, Claro. ¿no? Cambia la historia y ahora el concepto es que es una capitalización individual, donde tú le vas metiendo a tu cajita y lo que tú le logres meter es con lo que te irás. ¿Sí me explico? Entonces cambia la situación, pero sí fue la antesala totalmente el sistema de ahorro-retiro para lo que hoy conocemos como Afore. Entonces, en este caso de manera muy particular, pues sí tendría que reactivarse, empezar a cotizar, buscar algún documento que tenga de la ICEFA, que la institución crediticia que administró sus recursos del SAR, para que la Afore en la que se encuentre hoy por hoy afiliado o afiliada pueda hacer el rastreo de estos recursos. Sí, o sea, definitivamente sí requiere tiempo también porque pues esto de hacer el trámite, muchas veces ahí también es donde se pierde la gente. Es ¿no? correcto. Nosotros tenemos un equipo de gestores aquí en CADEFI, en donde se han ido empapando a través de los años, ya con 10 años de experiencia, pues para poder ayudarles a todas las personas que nos hacen favor de consultarnos, para saber, sobre todo, mira, la constancia de semanas reconocidas, hoy todo mundo se mete al internet y bajan esa constancia. Constancia de semanas reconocidas, cotizadas, perdón. El que bajas del internet se dice cotizadas. Si cualquier persona que me esté viendo y que tenga a la mano esa constancia, dice constancia de semanas cotizadas. Y le digo, oye, esa constancia que trae cadena original y sello digital partió de una fecha X, 1992. Entonces no siempre tiene las semanas reconocidas, claro, que es algo es diferente. automatizado, entonces ¿Sí? probabilístico. Les digo, aquí lo que se necesita es que le pidas al Seguro Social la constancia de semanas reconocidas, no las cotizadas. Pero hay un gran problema, no sé si te ha tocado verlo ahorita. Sí. Hay menos semanas. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Si es que acá me dicen, acabamos de tramitar algunos y dicen 1,260 y acá 1,120. Siempre hay diferencia. Entonces hay menos. Cuando hacemos la solicitud para decir, oye, espérame, ¿por qué acá me dices 1,260 y acá 1,120? Resulta que hacemos la solicitud y el Seguro Social a través del tiempo nos sube estas semanas que nos está diciendo acá, porque dicen, sí, perdón, nos faltaron algunas. Ahí ¿qué es lo más recomendable? Bien. Fíjate que hay que tomar en cuenta que hay luego un solo localizador por zona, y he sido yo testigo pleno, porque te hablo de Monterrey. Son 4 subdelegaciones en Monterrey, para todo el estado de Monterrey, son 4 subdelegaciones. Entonces, hay un solo localizador que tiene que hacer la búsqueda manual de miles de cientos de personas. Entonces, si tú no le das exactamente las pistas, los datos correctos, las coordenadas correctas al localizador, pues le complicas la situación. Muchos dicen, pero es que es responsabilidad del IMSS. Haz eso a un lado porque eso es un sentimiento moral. Hablando ya jurídicamente, necesitamos dar los elementos que permitan, haz de cuenta que está ciegas la persona. Entonces, al tanteo, tienen miles de cajas, bodegas, microfichas, donde tienen que hacer una búsqueda. Entonces, imagínate en una bóveda donde se encuentren con miles de millones de cajas. Si tú no me dices en qué caja es en la que voy a buscar, pues evidentemente no voy a poderlo hacer, porque no nada más tengo que ver tu solicitud, sino miles de solicitudes. Entonces, oye, si yo te digo que creo que empecé del 72, principios del 72, no me acuerdo el nombre de la empresa, no estoy segura si fue en el 74 o en el 75, bueno, evidentemente. Las empresas ya no existen. O ya no, pues claro que va a haber este tipo de situaciones. La recomendación es que si tú tienes, aunque no tengas la documentación, ojo, aunque no tengas siempre la documentación, puedes adjuntar ciertos documentos que pueden avalar que sí estuviste cotizando. El IMSS como tal te requiere las altas y las bajas, lo que es la hoja rosa. Pero no siempre. Hay personas que me pasó un caso donde tenían guardado todos sus comprobantes de pago y ahí venían los descuentos del IMSS.
y venía a la localidad, aunque el patrón ya no existía. Se entregaron esos documentos porque ella guardaba todo eso porque quería obtener un préstamo en aquel entonces para su casa, y gracias a esos comprobantes es que se pudo justificar. Entonces, hay veces que el documento que menos piensas es el que va a aplicar. Y sí se lo tomaron como bueno. Hubo otro caso por parte de ICA, que ya ves que son trabajadores que no siempre son formales, en el sentido de que no son fijos, ¿no? Son eventuales, perdón, la palabra es eventuales. Entonces, tienen este problema de que hoy están aquí, mañana están por allá y luego no sabes dónde se encuentran. Trabajan en Chihuahua, Guadalajara, Puebla, en distintas localidades. Entonces, júntate todos esos periodos cotizados que al final del día tú sabes que sí los trabajaste. Bueno, ahí sí la empresa facilitó como tal un documento, se me acaba de ir ahorita el nombre exactamente, pero es un documento donde Como una vienen... constancia. Sí, de las aportaciones patronales, pero no es lo que hoy se maneja como el ITSE, no, es otro el nombre del documento, se me acaba de ir el nombre, pero es un documento donde viene que yo como patrón le hice las aportaciones de este trabajador y viene la de todos. Entonces, esto sirvió para que se pudiera justificar que sí había estado trabajando en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara, y se le pudieron entregar esas semanas cotizadas, pero no tenía la constancia de semanas cotizadas. Entonces, yo lo que recomiendo es que si tú tienes fresca la información, mientras más puntual la tengas, es mucho más fácil para poder encontrar estas herramientas. Sí, y que tengas documentos que puedan como tal respaldar, no precisamente las hojas rosas, pero sí algún documento del Infonavit, algún documento de tus comprobantes de pago, porque viene siempre el descuento que se hace por parte del IMSS. Todo eso sirve para poder justificar y poder encontrar las semanas cotizadas. Y como siempre lo he dicho, las semanas cotizadas son dinero. Claro. Es igual a dinero. Entonces, si te falta una semana, nunca hay que minimizar ni siquiera una semana, porque por una semana puedes brincar a un cuarto de cuantía, ¿no? O a lo mejor no te pensionas. O no te pensionas. ¿No? Sí hay una gran diferencia. Así es que una semana nunca hay que hacerle el fuchi ni el feo. Hay que estar al día con las semanas cotizadas. Y yo la recomendación es que fíjate que si estás en vísperas a la pensión, y te hablo que a partir de los 55 años, pues empieces a hacer tu búsqueda manual de semanas cotizadas, porque puede ser un trámite que puede llegar a dilatar, como si bien te puede ir 6 meses, como puede llegar a tardar hasta 2 años. Entonces vete con tiempo, porque si crees que a los 60 vas a corregir esto en 2 minutos, es totalmente imposible, ¿no? Hay que hacerlo con tiempo, la búsqueda manual de semanas cotizadas. Sí, pues es un gran problema. Incluso hay gente que ha sacado su constancia de semanas cotizadas en el internet de hace 2 años y han entrado a la modalidad 40 y están cotizando y vuelven a hacer la solicitud y resulta que tienen como las mismas que les aparecieron hace 2 años. Un poquitito más que les aparecieron hace 2 años. Sí. Digo, entonces ahí hay que checar porque a lo mejor estabas cotizando con un número diferente. Es importante ahí que se acerquen a los expertos para que se les dé la orientación y de una u otra manera hacer un escrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues para que nos aclare el Seguro Social, mostrando las 12, exhibiéndoles las 2 constancias de semanas reconocidas, cotizadas, ¿no? En donde, pues, oye, me dijiste que 1220 y ahorita tengo 1224 después de 2 años. ¿Qué pasó ahí? Para descartar homonimias o duplicidades. Sí, o puede ser la homonimia, ¿no? Que normalmente es muy común también que se llegue a dar eso. Es correcto. Bien, pues es como siempre, estamos ya sobre el tiempo. ¿Algún comentario adicional sobre este tema? Pues bueno, como resumen, es que las pensiones van a aumentar única y exclusivamente en función de la inflación. No es que el año que venga resulte el nuevo salario mínimo. Que ya están pensionados, ¿no? Los que ya están pensionados, les va a aplicar que en el mes de febrero aumente su pensión en función de lo que resulte de la inflación. Así de simple. Okay. Nada más es eso, y no te van a pagar retroactivo. El beneficio del aumento de la inflación dura 12 meses, entonces si te estoy pagando en febrero, este pago será hasta el siguiente mes de enero, es decir, del 1 de febrero hasta el 30 de enero, porque el siguiente 1 de febrero de 2023 aplicará el siguiente incremento. Así es. Y los que se vayan a pensionar en este año, que sí tomen en cuenta que si el cálculo les da en una cantidad mucho menor de un salario mínimo, les van a dar esa cantidad del salario mínimo. Esa diferencia, si perteneces a la antigua ley, te estarán otorgando una pensión mínima garantizada, que es igual a un salario mínimo,
con el aumento del 11% también por parte de decreto de Fox, quedará en una pensión de 5,833 pesos para este 2022. Para el siguiente año habrá que saber qué es lo que arroja el MIR, que es el monto independiente de recuperación, que es un factor que se tiene para saber en cuánto va a quedar el salario mínimo para el siguiente año. Y como en este año el factor resultó en un 20% porcentual más alto que el año pasado, y esto es lo que sería la pensión mínima garantizada para el siguiente año para aquellos que pertenezcan a la antigua ley del IMSS. Mientras que los que somos nueva ley del IMSS, pues nos tendremos que sujetar a lo que refiere el artículo 170. ¿Y qué tanto juegan los beneficiarios en este tema de las pensiones? Digo, porque a final de cuentas, si este pensionado llegara a fallecer, en automático, pues creo que hay que darle... Le toca el 90% a la viuda pero como los tal. incrementos son iguales. Pero como los nos incrementos marca son iguales. El artículo